Bien, buenas noches con todos y otra vez regresamos después de una semana digamos, de suspensión por lo de, ya saben ustedes, ¿no? Y creo que seguimos nosotros, digamos, suspendidos ahí en cierta manera por todos estos temas de las elecciones y creo que precisamente uno de los temas que va a tocar nuestro conferencista el día de hoy, el magíster John Olivo, se presta también para hablar un poquito de la actualidad. Voy a presentar a John Olivo. John Olivo es historiador y docente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en TICS por la Universidad Católica del Perú, maestría en problemas de aprendizaje por la Universidad Marcelo Champagnán. Durante el 2017-2018 ha ejercido la docencia en la red de colegios de alto rendimiento. En el 2020 se ha desempeñado como tutor virtual en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Calidad Educativa, CINEACE. Actualmente se desempeña como docente y examinador de la asignatura de Historia en el programa del Bachillerato Internacional y tiene a su cargo la asesoría pedagógica del nivel secundario del área de Ciencias Sociales de la institución educativa Santísimo Nombre de Jesús en San Borja. Ha sido ponente en el noveno Congreso Nacional de Historia de San Marcos, en la primera jornada de Asociación Chilena de Enseñanza en las Ciencias Sociales y en el segundo coloquio de Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Hermosillo, Sonora, en México. Además, John Olivo tiene su línea de investigación se enmarca en el ámbito de la historia política vinculada con el tiempo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el año 68, 1968-1980 en Perú, y la investigación sobre la didáctica de las ciencias sociales, pensamiento histórico, educación histórica, el modelo de las Naciones Unidas, el MUN y el Comité de Crisis Histórico como estrategia didáctica, evaluación formativa en el área de ciencias sociales mediante el uso pedagógico de los TICs. Bien, John, te dejamos 40 minutos para que tú puedas compartir tus conocimientos. Estamos transmitiendo de forma simultánea. Aquí estamos en Zoom, pero estamos transmitiendo en el Facebook Live de Hablemos de Historia Bicentenario. A los que nos están escuchando en Hablemos de Historia Bicentenario, por favor, tratar de compartir esta videoconferencia de nuestro querido amigo John Olivo el día de hoy. John, te dejo y gracias por aceptar la invitación de Hablemos de Historia. Muchas gracias a ti, amigo Daniel, colega y como buen sanmarquino, siempre contribuyendo al acercamiento de la cultura a los espacios, pues, académicos, distantes de la universidad, porque el aula escolar es eso, es un espacio eh, diverso. Entonces, yo les doy las gracias a los que nos acompañan y también eh, le agradezco a este esfuerzo, a este espacio, por todo lo que nos brinda, ¿no? Han estado aquí diversos historiadores, muchos maestros míos en algún momento, y me siento muy honrado y muy alegre de poder estar aquí, tal vez representando a maestros de escuela, ¿no? Porque creo que han transitado por aquí catedráticos y también grandes personalidades que están en el campo de la investigación de lo que hace la historia como tal, como área y campo de conocimiento, que es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ujú. Entonces, permítanme. Ujú. Ok. Bien, entonces, esta es la intención que nos reúne hoy, que es tratar de comprender lo que se denomina la educación histórica, que es en realidad una propuesta metodológica que nos puede ayudar a desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje en la escuela y en la universidad, nuestras sesiones de clase. De una u otra forma,
muchos han llegado al campo de la educación, em, en el Perú al menos, con todo un bagaje teórico y con experiencias previas, con una idea de la historia que ha llegado a través de sus maestros o que se han ido generando en el camino de la práctica pedagógica. En el caso de los historiadores, muchas veces hemos llegado al campo de la docencia sin tal vez haber pasado por una complementación pedagógica o la carrera de educación y hemos llegado a aportar. Creo que la realidad del Perú de hoy conlleva a trabajar de forma interdisciplinaria. Y creo que tanto el pedagogo como el historiador pueden mantener un diálogo para beneficiar al área que hoy en día en la EBR se le denomina ciencias sociales y en, bueno, el ámbito universitario pues está la historia presente en varios cursos, si no es la carrera misma de historia o de una facultad como tal de humanidades, en los cursos generales. Quienes tienen pues la suerte de enseñar en las maestrías y en los doctorados también tienen como tal una didáctica que se desarrolla. Pero lo que propone la educación histórica es interesante porque sistematiza toda una serie de experiencias que se han ido desarrollando y que llegan al continente americano después de unos años. Creo que una crítica a nuestro sistema de formación universitaria es que estos temas no son insertados en la preparación de los futuros maestros que van a ir al aula y creo que urge una reforma en las facultades de educación, al menos las facultades de carácter estatal, ¿no? Como San Marcos, La Cantuta, Villarreal, ya que hay unas propuestas que deben introducirse para poder generar el conocimiento en el campo de las ciencias sociales. Esta propuesta de educación histórica está trabajada en nuestro hemisferio y tiene pues a diversos representantes. Voy a tratar de abordar en este diseño, en esta presentación, algunas problemáticas. Voy a hablar un poco de la didáctica como campo de conocimiento. Voy a acercarles cómo es que está la situación en el Perú en el campo de la educación escolar, lo que he podido recoger en investigaciones y también a partir de algunos acercamientos especialistas. Luego contarles un poco lo que es la educación histórica como propuesta metodológica que en el Perú no se está implementando y que sí, sí se experimenta con esto y se proyecta un trabajo en varias partes del hemisferio como Chile, México, Colombia, pero México creo que nos lleva a la delantera. Esto ya en Europa no es relativamente, no es nuevo. Europa trabaja el pensamiento histórico, la conciencia histórica, Alemania, Inglaterra. En América, pues está Estados Unidos. Si uno revisa los estudios que se han hecho sobre la didáctica como campo de conocimiento, porque es así que se ha ganado un espacio dentro de, va a encontrar varios detalles. Bueno, hablaremos un poco de pensamiento histórico, que lo caracteriza, de la conciencia histórica y finalmente una presentación de lo que podríamos llevar a nuestras experiencias de aula. Em, Hay que partir de una pregunta interesante, ¿no? Que es ¿cómo enseñamos la historia? ¿Cuál es nuestra concepción de la enseñanza de la historia? Nuestra enseñanza de la historia parte de una enseñanza de la historia oficial, la que nos acerca el libro de texto, parte de una diversidad de fuentes. ¿Para qué enseñamos? ¿Cuál es la consideración al enseñar que tenemos acerca de nuestros estudiantes? ¿Los consideramos al momento de hacer la diversificación curricular? ¿O simplemente preparamos un plan porque es lo que nosotros deseamos que escuchen? ¿Tienen alguna voz y voto los estudiantes?
sean de colegio o sean de universidad. Es interesante hoy en día cómo la pandemia ha develado el sistema educativo y cómo está llevando a reformar algunas formas de enseñanza, algunas prácticas. En ese sentido, es preciso recordar que debemos alejarnos de esta creencia de que el estudiante es un vaso vacío, una caja vacía que llega a la universidad o a la escuela. Tiene experiencias personales, ha vivido y como tal hay puntos que podríamos considerar. Para no caer en la enseñanza de la historia oficial, el diálogo entre los historiadores y pedagogos es fundamental. Lo interdisciplinario debe llevarnos a reflexionar cómo la academia, la producción historiográfica, ha dejado de contactarse con la escuela y le ha brindado y le ha cedido el espacio a el monopolio de los textos escolares. Y digo que es monopolio porque pareciera que se ponen de acuerdo a partir de una tabla que deben de cumplir que el ministerio les brinda. Mientras que pareciera que la universidad reclama algo a la escuela brinda algo que el gobierno les pide, y entonces parece que hay mucho ruido y pocos acuerdos. Cuando nosotros trabajamos, estamos insertando temáticas que nos ayudan a pensar y analizar nuestro presente, o solo estamos haciendo una historia que se queda como tal en el pasado. Es decir, una historia que nosotros estamos estudiándolo a partir de la historia con H minúscula, para el idioma, para la lengua castellana, que es el mero dato y la acumulación. Y después probablemente nos estamos preguntando cómo hago para que mis estudiantes se motiven y empiecen a querer el curso. Es que no van a querer el curso si es que nosotros seguimos presentando la historia enciclopédica nada más. Eso quiere decir que hay que renovar nuestra forma de concebir a la historia. Si tomamos una definición de lo que es la historia que Mark Bloch plantea, que es la ciencia de los hombres en el tiempo, puede ser un buen punto de partida, porque de repente estamos abrazando el enfoque positivista aún, que sin darnos cuenta nos lleva a repetir y repetir e informar y escupir un montón de datos que muchas veces no se encuentran un sentido. En esos, en el camino del campo de conocimiento, de la didáctica como campo de conocimiento, tenemos a España como un espacio en donde ha habido una gran reflexión, ¿no? De la mano de Joan Pagés, que nos decía que la historia sirve para poder comprender y leer el periódico. Estos grupos que existen en la Universidad de Barcelona, el DIGEX y Dixo, han irradiado mediante los que se han ido a doctorar en estas universidades, eh, y son discípulos, algunos de Joan Pagés, que están en Chile, que están en México, que están en Colombia, y hoy en día está en Europa Prats, Anthony Santisteban, y en la zona de Brasil tenemos a Luis Serri, y en la zona de Alemania a Georg Rusen y Peter Seisas y Morton con un enfoque que está cercano al campo británico. Lo interesante de estos pensadores, de estos investigadores, es que cada uno ha aportado, por ejemplo, solamente para precisar, John Rassen aporta la idea de conciencia histórica, que no es netamente de él, pero genera en Alemania que dentro de las ciencias sociales, como lo decía el maestro Siddhartha Camargo, un especialista de la zona de México, propone que la didáctica de la historia esté dentro del campo de las ciencias sociales. Entonces, se está analizando las didácticas específicas y el conocimiento pedagógico a profundidad. Entonces, tenemos nosotros que Anthony Santisteban, por ejemplo, nos ha aportado con el trabajo del pensamiento histórico y de una idea de lo que es el tiempo histórico. Entonces, ideas que salen de historiadores como Braudel, de Pierre Vilar, llegan
y se sistematizan en una teoría. De esa manera nos llevan a una propuesta que era el pensamiento histórico, que Seisas y Morton, con un colega, lo han trabajado y que lo abrazan algunos modelos que funcionan en el Perú, pero que no funciona en el Estado, ya que hay tensiones entre un currículum propuesto y a veces impuesto y entre lo que los maestros van recibiendo o en la universidad o la comprensión metodológica de lo que se les pide mediante el currículum. De una u otra forma, tenemos también en nuestro hemisferio un trabajo, ¿no? En nuestro continente, ¿no? Ya les decía que Cierta Camargo tiene un grupo en Facebook que pueden seguir, que es Comunidad de Aprendizaje para la Educación Histórica. También tenemos al doctor Irán Félix, que tienen en México tienen maestrías sobre la enseñanza y aprendizaje de la historia. Si uno revisa la oportunidad de estudios de posgrado en la parte peruana, no vamos a encontrar esa oferta laboral. Preguntémonos por qué y después podríamos conversarlo. En Chile tenemos a la Asociación de Enseñanza de las Ciencias Sociales, que fue motivada por los discípulos de Joan Pagés. Y en el Perú tenemos en la Pontificia Universidad Católica, la doctora Augusta Bay, quien tiene una tesis muy interesante que les recomiendo revisar, que se titula Los últimos 100 años de la historia peruana según los y las estudiantes del profesorado. Estudios sobre sus representaciones de la historia y su conciencia histórica. Esta tesis es muy interesante porque entra a tallar una idea de lo que es la representación. El profesor llega con una idea y a veces piensa que es la verdad la que él propone y que es la única posibilidad de aprender la que él trae al aula. Y eso genera que vayamos a caer en el campo de lo memorístico. La memoria no es mala porque la memoria y el olvido están normalmente formando parte de lo que es la historia. Nosotros tenemos unos hilos muy finos entre historia y memoria, y sobre todo podríamos debatir de la memoria colectiva. Entonces, la historia escolar es un campo distinto que se genera a partir de la historia intelectual. Hay una historia que se genera en la academia, una producción historiográfica que ha avanzado en los últimos años en el Perú enormemente, pero que no está llegando a las aulas de escuela. Y eso genera algunas limitaciones para poder ayudar a los estudiantes a desarrollar la construcción de interpretaciones históricas. Los colegios privados abrazan el bachillerato internacional como modelo que les permite realizar en los años de cuarto y quinto de secundaria investigación. Hacen una monografía que equivaldría a una tesina de lo que es los 5 años de bachillerato. Hacen una investigación en el campo del curso de historia, una investigación histórica, aprenden a plantear problemas históricos y a ver a la historia de forma crítica. Esto del bachillerato internacional toma un enfoque de Seixas y Morton, en donde se ve a la historia como un campo de conocimiento que está en constante cambio y que se hace el estudio crítico del pasado para analizar el presente y pensar en el futuro. En el plano estatal, la red de colegios de alto rendimiento han tomado el enfoque del bachillerato y a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria les permiten pues postular en el programa del diploma para que puedan obtener esta certificación. De esta manera, podemos ahora empezar a ver qué tenemos. Tenemos un currículo nacional en donde la competencia construye interpretaciones históricas se divide en tres capacidades. La de interpreta críticamente fuentes diversas, la de comprende el tiempo histórico y la de elabora explicaciones sobre procesos históricos. Cada habilidad que se señala aquí tiene una complejidad. A nivel de la taxonomía de Bloom, podríamos decir que algunas son de orden medio y orden superior, y algunas en los primeros años de orden inferior. En este caso, tenemos nosotros que ver en la historia que todo está en constante cambio y que no es como tal una ciencia con un método que está inmóvil.
está en constante movimiento y pareciese que en las aulas se vea una historia obsoleta que es solamente la que debe buscar en el pasado y que no debe haber mayor vínculo con el tiempo cercano al estudiante. Es así que se trabajan campos temáticos como el Tahuantinsuyo, o se trabajan campos temáticos sin acercarlos al estudiante, como puede ser Grecia, Egipto, en donde el estudiante muchas veces se puede sorprender, pero no hay una lógica metodológica para poder aprender la historia. Las universidades tienen, salvo la Universidad Católica, programas que están introduciendo, ¿no? Ya que en la Universidad Católica está pues la profesora Augusta Valle, que también fue, digamos, llevó una maestría, un doctorado para ser más preciso, y tuvo el apoyo pues del profesor Joan Pagés. Es también eh, una persona que colaboró en estas ideas del currículo nacional, al menos para la parte de historia. Sin embargo, en el camino también se seccionó un poco lo que el ministerio terminó por plantear. Ahora, es muy interesante ver el currículo nacional como un campo de tensión. Muchos maestros de escuela no lo aceptan y muchos maestros de escuela no conciben que historia esté vinculada con geografía y economía en una misma área. Las ciencias sociales hoy en día demandan interdisciplinariedad, pero para poder llegar a lo interdisciplinario, primero debes comprender muy bien lo disciplinario. Esa es una propuesta de llegar al campo de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Si no conocemos la metodología de la enseñanza de la historia, de la enseñanza de la geografía o la enseñanza de la economía, o como se les dice en otras partes, la alfabetización histórica y la alfabetización geográfica y la alfabetización económica, vamos a tener también limitaciones y grandes desafíos. En ese sentido, tenemos nosotros una propuesta que trabaja la doctora Belinda Arteaga y el doctor Camargo. Hay un artículo muy interesante que ellos escriben hacia el 2014 que recomiendo revisarlo y que van a poder encontrar ahí una propuesta. Una propuesta que se fundamenta en que el docente con conocimientos pedagógicos a profundidad, con conocimientos pedagógicos que tengan que ver con la disciplina, que es la historia, pueda proponer una ruta a través de los conceptos de primer orden y segundo orden. Vamos en breve a ver qué es esto. Pero también la educación histórica permite sistematizar lo que es el pensamiento histórico y la conciencia histórica. Eso ayuda en gran medida a comprender el presente y que el presente sea la punta, la base para pensar en un futuro. La conciencia histórica posibilita eso y como tal no se habla mucho del desarrollo y la metodología de trabajo que se puede seguir para la conciencia histórica. Es más, he tenido comunicación con algunos especialistas que ven al área de desarrollo personal, ¿no? De PCC como un área que es alejada a las ciencias sociales, que sigue otra metodología, señala. Tal vez sí, pero las problemáticas son las mismas en la escuela y en la sociedad peruana, porque la historia tiene que ayudarnos a entender por qué el sur votó de una forma, por qué el norte y el oriente de otra. Y esos son problemas socialmente relevantes que deben llegar al aula. Esta idea del pensamiento histórico es una que vamos a abordar y la conciencia histórica también. Dentro de todo esto hay abundante información y el estudiante, tanto en la universidad como en la escuela, se encuentra en una sociedad de información y debe aprender a tratar la información, a poder discriminar, a poder ver qué información es más relevante, a poder identificarla para analizarla. Entonces, si vemos a la historia como un campo de conocimiento donde hay varias líneas temáticas, la historia de la mentalidad, la historia conceptual y una serie de campos que la historia trae consigo, vamos a ponernos a ver el oficio del historiador. ¿Cuál es el método que sigue el historiador cuando trabaja
la historia, cuando produce el conocimiento histórico. ¿Necesitamos ser historiadores para enseñar historia? No, pero sí necesitamos conocer cómo se produce el conocimiento histórico. Y eso es muy importante, porque eso nos va a dar herramientas para poder interactuar con los estudiantes. Estos conceptos de primer orden son los hechos o eventos que normalmente tenemos en nuestro cartel de contenidos o de campos temáticos. Hay todavía escuelas que todavía empiezan a planificar a partir de los campos temáticos o de los hechos. Es una forma, el concepto de independencia, de reforma agraria, el concepto de revolución, de dictadura, por sí solo llevarían a la memoria. Pero si tú los reúnes con los conceptos de segundo orden, que son ya categorías analíticas, vas a tener, por ejemplo, el tiempo histórico, al cambio y la permanencia, a las causas y las consecuencias, a la perspectiva y a la relevancia. De acuerdo al marco teórico que encuentres o que uses, vas a encontrar más conceptos claves o de segundo orden. En el bachillerato internacional trabajamos con 6 conceptos. Aquí yo he tratado de agregar algunos. La profesora Valle agrega uno más, incluso el concepto de identidad. Por eso empezaba esta pequeña charla haciéndoles la pregunta de para qué enseñamos. Y la educación histórica tiene una base en el trabajo con las fuentes, ¿ya? Las evidencias, sobre todo en acercar al estudiante a las fuentes primarias, ya que eso va a permitir que desarrolle otro concepto de segundo orden, como es la empatía histórica. La empatía histórica es importante y se desarrolla a partir de que ellos se comprometan entendiendo el tiempo en que la fuente fue producida y las razones por las cuales esa persona, ese actor, realizó lo que tuvo que hacer. Esa cuestión que parece muy lógica para nosotros, para el estudiante está como separada y dividida. Por eso es que se proponen algunas ideas desde el pensamiento histórico, que es uno de los grandes elementos que tiene esta llamada educación histórica. Aparte de los conceptos que hemos hablado hace un momento y que los podemos ir poniendo en práctica en la última parte de esta presentación, tenemos nosotros que hay una definición del pensamiento histórico, que es el proceso creativo, que es una actividad intelectual que realizan los historiadores. Para Serri, es una capacidad de beneficiarse de las características del raciocinio de la ciencia histórica. Probablemente ahora te estés preguntando si voy a formar historiadores en el aula. No vas a formar historiadores, vas a formar ciudadanos críticos que puedan elegir bien a sus autoridades, elegir con criterio, no porque la prensa y los medios de comunicación difundan una idea, no porque hayan tomado un texto que no narra o nos acerca a una historia crítica. Tiene que aprender a ver las causas, a entender que estas causas posibilitan la explicación de algo y que pueden llevar a romper con un continuo. Tienen que ver en la historia a un campo en donde hay causas a corto, medio y largo plazo y también consecuencias en esa línea. Cambios que a veces son imperceptibles para el ojo humano, pero a los ojos de una persona que sigue el estudio de la historia va a poder llegar a una interpretación. Es muy importante que entendamos que este pensamiento histórico es un proceso intelectual. Probablemente te estás preguntando ahora también si nos toca a nosotros llevar a que este proceso intelectual se desarrolle y nos corresponde en el aula, porque este proceso intelectual no se desarrolla estando solamente sentado en una clase escuchando la clase magistral. Las habilidades no aparecen de la nada, van a estar y se van a desarrollar cuando nosotros logremos hacer la exposición del estudiante a las fuentes históricas.
es muy importante que el estudiante tenga esta exposición metódica de acuerdo a los grados en la escuela y en la universidad tiene que revisar fuentes primarias y secundarias, porque parece que nosotros a veces solo le acercamos fuentes secundarias al estudiante partiendo de una idea de que es difícil de comprenderlas. En ese sentido, hay unas características del pensamiento histórico. Por ejemplo, que el estudiante tenga la habilidad para poder establecer lo que es relevante. Esto es muy complicado para los estudiantes y a veces lo deberían de lograr recién en cuarto y quinto de secundaria, pero desde primero de secundaria, incluso desde quinto de primaria, tenemos que ir haciendo las preguntas adecuadas. Y la pregunta es, ¿cómo decidimos que es importante aprender del pasado? ¿A partir de qué criterios? Y eso se le va enseñando al estudiante. ¿Cuándo hacer los cortes temporales? ¿Por qué este actor es importante de seguir? Solamente en esa exposición van a poder visibilizar aquellos que han quedado de lado, aquellos que han sido invisibilizados por la historia oficial. Es muy importante, es muy importante que nosotros entendamos que hay una idea de la historia, que nos puede llevar incluso a desarrollar una dimensión ética, porque la historia nos tiene que ayudar a vivir un presente y a convivir, y nos debe ayudar, y debemos de enseñar la historia para poder hacer que la sociedad sea cada vez más justa. Pero pareciera que por todos los datos que a veces llegamos a brindar en la clase y por querer brindar nuestra idea, hemos limitado ese razonamiento. La conciencia histórico-temporal, según Santisteban, González y Pallés, hablan que es una característica importante. Y el tema de ver la empatía histórica y tratar de ver que se realice una interpretación de las fuentes históricas como tal. Estas cuestiones son interesantes y son muy importantes de considerarlas. Ahora, la conciencia histórica, según Rosen, también la trabajó Gadamer, es un movimiento mental que tiene la comprensión de que las sociedades que están analizándose, estudiándose, tuvieron una temporalidad, tuvieron un tiempo, y que cada acción fue producto del tiempo histórico en la cual se ubicó la persona, que es el actor. Pero también puede permitirle pensar en el futuro, como les decía, y que el estudiante se reconozca como un sujeto histórico, que tiene una responsabilidad en su presente. Hace poco algunos estudiantes me decían, profesor, ¿qué va a pasar? Los 5 años que vienen están en juego. Y qué interesante era esa idea de discusión, porque están considerando un futuro y que lo que se haga en este presente será la base de ese futuro. Eso es enseñar historia. No nos debemos de limitar solo al pasado. Debemos de partir de problemas socialmente relevantes, que pueden ser en este contexto las elecciones, la pandemia. Es un enfoque que ha llegado a Chile con mucha fuerza, el famoso PSR. Para Russell existen 4 tipos de conciencia histórica. La tradicional, donde hay verdades como tal, aceptables, a rajatabla. La ejemplar, donde la historia es considerada la maestra vida. La crítica, donde se suelen buscar otras razones, aparte de lo que se les brinda. Y una conciencia genética en donde se duda de todo para buscar explicaciones más profundas. En ese sentido, nosotros tenemos que desarrollar la enseñanza de la historia contemplando una ciudadanía crítica y una ciudadanía activa. El currículo nacional solo propone para la enseñanza de la escuela una ciudadanía activa, pero lo crítico es mucho más que solamente formar parte y deliberar sobre asuntos públicos. En la universidad tenemos que también buscar este desarrollo y esta discusión de temas de ciudadanía. Hay que provocar
a que el estudiante pueda ponerse en temas controversiales para que pueda ver que debe vivir en una sociedad desde un enfoque de la búsqueda de la paz. Es muy importante que los temas éticos ingresen. Y vivieron, todo pasado tuvo temas éticos y todo presente también los ha tenido. En esa línea, tenemos que todo lo que he comentado anteriormente, el pensamiento histórico y la conciencia histórica, está dentro de las habilidades que los historiadores se forman, ¿no? Tienen, adquieren en algunos 5 años de formación y que les permite ver en su campo disciplinar un campo que está en constante cambio y actualización, que les permite ver y formular interrogantes, formular problemas históricos. Tenemos que motivar a que nuestros estudiantes formulen problemas históricos, que pregunten, pero no que solamente cuando nosotros le digamos pregunten, hay que enseñarles a preguntar. Y en esa línea, los que tienen la maestría y los temas de tesis están de una otra forma delimitando los problemas históricos, puesto que hay una cuestión que buscar. En el campo de la escuela no se llega a ese nivel de una producción del conocimiento histórico. Es más, tenemos que ver a la historia como un espacio para poder explicar, razonar y poder debatir y poder ver lo simultáneo de los tiempos que se han ido desarrollando a lo largo del proceso que analizamos. Es muy interesante la habilidad de contextualizar los datos, contextualizar la información. Hoy en día hay tantos fake news, tantas noticias falsas, que es importante que se desarrolle en ellos la capacidad de discernir. De esa manera, nosotros tenemos que analizar qué tantos es posible vivir en una convivencia. Hoy en día los temas como el miedo, el odio, se han activado. Conceptos como dictadura, conceptos de primer orden como comunismo, socialismo, inflación, han entrado en escena, pero no van a ser comprendidos si es que no ven un proceso. Pareciera que se ha partido la historia y no hay una secuencialidad. Cuando no hay secuencia, cuando no hay un manejo del tiempo histórico, es complejo el razonar históricamente. En esa línea, vamos a entrar ahora a ver cómo podemos aplicar esto en algunas actividades de evaluación y en algunas actividades de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una parte de la prueba de fuentes que el Bachillerato Internacional muestra, donde hay una forma y una estructura, como pueden ver. Hay una estructura en donde está como tal la fuente citada de forma tal que el estudiante pueda interactuar con ella. Una fuente que es de un artista como Juan de Lipiani, en donde sabemos que nosotros la historia va a estar en algún momento sujeta a los servicios del gobierno de turno. Y también va a estar viendo la historia como un espacio idílico o como un espacio romántico. Entonces nosotros tenemos esta pintura y podemos enseñarle el tipo de fuente. Es preciso que podamos dejar solo de preguntar qué tipo de fuente es y el alumno te diga es primaria, secundaria, que es valioso que le identifique, pero hay que darle mecanismos para identificar, más allá de la memorización. Ah, ya, las fuentes orales son fuentes primarias. Es como que se aprenden eso de memoria. Y hay que enseñarles a ver más bien el origen de la fuente, el propósito de la fuente, qué contenido tiene la fuente. La fuente es pertinente, me puede ayudar en la investigación, me puede ayudar a aprender lo que estoy buscando. De esa manera, es importante ver algunos ejemplos. Ese modelo del bachillerato internacional que trabaja pensamiento histórico y que expone a los estudiantes a las fuentes primarias, como discursos, caricaturas, testamentos, crónicas. Eso hay que irlo trabajando de forma gradual en la escuela. Hay que trabajar colegiadamente y ver qué fuentes son aquellas las cuales se les puede empezar a exponer al estudiante.
Y también hay que formar comunidades de aprendizaje, porque formando drives en donde tengamos fuentes, vamos a poder asistir al estudiante en el análisis de la fuente histórica. Esto también nos lleva a estar en contacto con los especialistas, porque los especialistas pueden brindarnos algún contexto. El contexto histórico y trabajarlo antes de que el alumno pueda interpretar la fuente es fundamental. Sin un buen trabajo del contexto histórico, el análisis de la fuente va a ser muy superfluo, vago, a veces impreciso. Por eso que el trabajo del contexto histórico se hace a partir de un modelado desde el enfoque constructivista, leyendo algunos textos o analizando primero algunos ejemplos con ellos. De esa manera, las fuentes te pueden servir para desarrollar tu sesión. Esa es la idea. Y la pregunta siempre parte de qué sugiere. Dejas abierta una pregunta. ¿Qué sugiere la fuente? Porque solo así vas a poder permitirle interpretar. Tú no le puedes permitir interpretar cuando das pero preguntas cerradas, cuando abusas del qué. Aquí el qué está acompañado del qué sugiere y está presta a ser interpretada. El estudiante tendría que saber quién es este que está en la parte del árbol, quién es el que está ahí con el uniforme militar. Es una fuente sobre Velasco Alvarado. Pero si no sabe porque no reconoce la figura, se puede dar cuenta a partir del uso del encabezado de la fuente. Y eso es muy importante cuando diseñemos nuestro acercamiento a las fuentes. De esta manera, hay que ver que otra forma de exponer al estudiante al trabajo del tiempo es partiendo de los temas controversiales que la historia ha tenido. Puedo ver el ascenso de un líder como Velasco Alvarado, de un gobierno, puedo ver la consolidación y el mantenimiento que me va a llevar a lo previo, o puedo ver el final, que son las políticas que implementó, que me va a llevar también a reconstruir un contexto. Eso es muy importante y nos saca un tanto de lo tradicional que es gobierno por gobierno, ¿no? Gobierno por gobierno. Si tú le preguntas al estudiante qué curso siente que no le sirve, a veces te va a responder que es historia. Y si le preguntas qué parte de la historia te es menos útil, a veces te va a responder la del periodo republicano que habla de los presidentes. Y eso es a veces lamentable y triste. ¿Podemos nosotros hacer que el estudiante entienda lo que es un discurso, que lo analice, que lo interrogue? ¿Cuál es el origen de esta fuente? ¿Quién lo escribió? En 1969, ¿quién lo pronunció? Fue Velasco. Y es un discurso sobre la reforma agraria. ¿Qué habrá tratado de decir Velasco en este discurso? En el propósito, ¿es valiosa la fuente con el propósito? ¿Qué intención tuvo Velasco Alvarado cuando pronunció este discurso? ¿Cuál fue esa finalidad del discurso de Velasco? En el contenido, me brindará información relevante para poder decir cuáles fueron las causas principales de la reforma agraria, porque a veces les preguntamos por las causas y pareciera que estamos esperando que nos escriba un párrafo de lo que es la causa, pero que lo aprenda de memoria y no que nos explique y que pueda discutir la causa con el concepto de cambio, con el concepto de perspectiva, con el concepto de relevancia. Y a veces llegamos a brindarles fuentes secundarias que no son ni las últimas en la producción historiográfica, ni tampoco estamos a veces seguros de qué autor la ha realizado. Por eso es que cuando nosotros curamos contenido, es importante ver qué fuentes históricas estamos acercando al estudiante. Es fundamental. Esta fuente es de un economista, Carlos Parodi, ¿no? Que trata de analizar la reforma agraria y se hace algunas preguntas. Y cuando el estudiante contrasta, que es un paso siguiente que vamos a ver, el estudiante tiene que interrogar a las fuentes porque tanto las fuentes primarias como las fuentes secundarias son valiosas. Sobre Velasco Alvarado, la reforma agraria tiene muchas formas de ser analizada. Y recordemos que los estudiantes piden analizar estos temas. Y si no los analizamos, al menos vinculemos con estos temas nuestros primeros grados de la educación secundaria y nuestras clases según el campo que estamos trabajando.
porque hay muchas cuestiones de identidad que se pueden revalorar, muchas cuestiones de la democracia, de la discriminación, de la desigualdad, que se pueden problematizar. Entonces hay que enseñarle al estudiante a preguntarse por el autor, quién le escribió, la finalidad, qué contenidos te muestra, qué contenidos nos te muestra. ¿Es una fuente oficial? Eso es una limitación, porque hay que tener cuidado con las fuentes oficiales, porque esconden algo detrás, hay un interés. Este análisis va a ayudar a que el estudiante comprenda la historia, va a ayudar a que comprenda y que encuentre la perspectiva de esa persona o de esa fuente, sea primaria o secundaria. De esta manera, hay que llevar al contraste de fuentes. Por ejemplo, esta es una fuente de Heyman, hecha en el 2018, con la fuente hecha por Drinot. De esta manera, ambos discuten sobre un mismo tema y sobre el Cinamos. Les debe haber pasado: profesor, en la escuela me contaban una idea de Tupac Amaru y usted me cuenta otra. ¿Qué quiere decir? ¿Me mintió mi profesor de escuela? Profesor, yo estoy leyendo en esta fuente y esta fuente me señala que el Cinamos fue, y otra fuente que reviso me señala otra cuestión del Cinamos. ¿A quién le tengo que creer? Hay una verdad en la historia. Tenemos que reflexionar siempre con los alumnos que la idea de verdad es una idea que puede ser debatida en el campo de las ciencias sociales. Yo voy para el lado de la rigurosidad. Es objetivo el conocimiento? ¿Hasta qué punto el historiador puede tocar temas de historia reciente, como estamos viendo? Y es necesario trabajar en el aula la historia reciente. Por ejemplo, el conflicto armado o terrorismo, que esto sería motivo de otra charla, cómo se trabaja en las escuelas, cómo se trabaja en la universidad estos temas. Hoy en día la ley está detrás de cada profesor y le abren proceso en las escuelas, y a veces pareciera que es fácil catalogar a alguien de izquierda porque dice la palabra sendero luminoso. Y esto no solo pasa aquí. Hace poco, en la Asociación de Educación eh, Brasileña que le dirige Luis Serri, se invitó a Augusta Valle y un profesor de Uruguay, y en Uruguay también hay una idea de callar, de que el gobierno sanciona al profesor que aborda estos temas, y una idea en Uruguay de la laicidad. O sea, la cuestión no es callarla, la cuestión es ver desde las fuentes históricas y también teniendo en cuenta a la familia una discusión de puntos de vista. Pero claro, a veces tenemos a padres que han sido parte de, han sido afectados o han sido militares. Entonces hay que ver que revisen fuentes intelectuales, que los estudiantes revisen fuentes primarias y con eso también vayan a la familia, porque hay una historia familiar que llega al aula a veces y que no escuchamos y que es necesario. De esta manera, estos temas han sido motivo de interpelación en algún momento a la ministra Flor Pablo, y han sido motivo de separación de algunos maestros y parece que tienen temor de abordarlos. Este es un trabajo que se realizó con quinto secundaria, en donde revisaron varios puntos. En ese sentido, para ir cerrando ya algunos puntos, tenemos nosotros que hay una historia reciente. Enseñamos historia y no solo enseñamos el pasado, enseñamos al estudio crítico del pasado para entender el presente y pensar en un futuro. Toma mucha lógica con la educación histórica esa gran definición que a veces la hemos brindado en aula. Hay que buscar los problemas históricos, los problemas socialmente relevantes, los problemas que están normalmente vinculados con el estudiante para que pueda empezar a buscar en el pasado también una idea de la historia. Es saludable que los historiadores lleguen al aula para poder compartir con los maestros puntos de vista. Y lo que les he presentado ahora es la metodología del historiador.
El conocimiento está en constante cambio. No perdamos de vista eso. Vayamos y encontremos las controversias, porque eso nos va a ayudar a cumplir en la escuela con los campos temáticos que necesitamos. Solo trabajando el Fujimorato podemos encontrar varios temas de controversia que va a permitirle al estudiante remontarse para contextualizar hasta un año 80 tal vez. Entonces es muy importante ver al Perú en el mundo y al mundo como una parte que influye, ¿no? En nuestro Perú. La idea de lo simultáneo. Cuando vemos Guerra Fría, Perú contemporáneo, hay que entender que hay una reacción de los gobiernos. Y como tal, nosotros, a diferencia de Chile, que tuvo una dictadura con Pinochet, y a diferente de gran parte de América, nosotros no hemos tenido un momento en el cual no se evite hablar de las dictaduras militares. Más bien hemos tenido una reforma agraria que llevó a una inclusión, pero que también perjudicó a algunos sectores. Hay un libro de Enrique Meyer que son cuentos feos de la reforma agraria que se puede revisar y se acerca a partir de los testimonios del día a día, del que está a pie, al estudiante, se le acerca la historia. También está lo que ha escrito La Revolución de los Rendires y una serie de producción historiográfica más que toman el testimonio, pero hay que enseñarle al estudiante a no creer en la primera cuestión que lee, porque esa es otra dificultad que tiene. Encuentran uno y o googlean algo y lo primero que encuentran te lo quieren presentar. La investigación histórica puede tener tres pasos, como lo trabajamos en el bachillerato. Hay que identificar y seleccionar fuentes, por eso se le ejercitan los tipos de fuentes, por eso se les comenta cómo hay que seleccionarlas, cuál es la forma de hacer el valor y la limitación de las mismas, y luego se les ejercita y se les enseña a formular preguntas. Es muy importante la capacidad de pensamiento crítico y enseñarle a formular preguntas con unos términos de instrucción o términos que posibiliten una discusión y no una descripción, porque hay preguntas que te van a llevar a una descripción plenamente. Y una reflexión sobre cuál es el papel del historiador, cuáles son los desafíos y las limitaciones de la historia. ¿El pasado existe? ¿Podemos reconstruir en su totalidad al pasado? Cuestiones como esas valen la pena discutirlas en la escuela, sea de la universidad o sea en la escuela secundaria. Tenemos un aula diversa en ambos niveles y hay conocimientos previos que traen los estudiantes. Entonces, para cerrar y abrir el espacio de preguntas, yo quería brindarles conclusiones finales. Trabajar con fuentes nos puede llevar y nos permite conocer la historia como proceso. Eso es fundamental. Tienen que ver los estudiantes y empezar a ver a la historia como un proceso que tiene una idea multicausal. Hay una multicausalidad, que hay un tiempo histórico que también puede llevarlos a entender lo simultáneo. Los estudiantes desde pequeño entienden día, noche, hora de comer, pero después se le agrega categorías temporales que no terminan por entender como era, época. Los que enseñan geografía en algún momento no saben el martirio que generan cuando hablan de que es una era y todo lo demás, y no está claro más que por una declaración conceptual. Es muy importante comprender que explicar la historia de forma crítica implica reconocer las diversas perspectivas y tolerarlas. Se debaten los argumentos, se le enseña a argumentar. También a veces enseñamos a escribir. Y es importante que entendamos que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben centrarse en un modelo que promueva la indagación. Aquí me uno al pedido que hacía Santiago Tacunán hace poco, que estuvo por aquí, y también a lo que hicieron Cristian y el otro compañero que hablaban de la independencia en el norte. Y creo que este espacio que Daniel dirige, conduce, nos permite acercar la indagación a los maestros de escuela y también nutrirnos de las experiencias que puedan traer
los que están investigando. Y es muy importante desarrollar una educación histórica, pensamiento histórico y conciencia histórica sumado al conocimiento pedagógico que tienen los maestros, el conocimiento pedagógico específico, a profundidad, lo que señalaba Schulman. Es muy importante formar comunidades de aprendizaje para compartir conocimientos, para poder eh, tratar de curar contenido. Es muy complicado. Bueno, hay colecciones digitales del Bicentenario que ahora están siendo difundidas, hay todo un proyecto, pero que parece que no le está retribuyendo a la comunidad de historiadores como debe ser. Está en un grupo muy cerrado, es más, hay una amplia producción, pero que no está llegando a las escuelas secundarias como debe ser. ¿Y quién debe reflexionar sobre el Bicentenario? ¿Solo el adulto o los adolescentes y niños también? O sea, no hay una ligazón en este proyecto que puedo decir que es estatal más que solamente de escuela. Bueno, eso era lo que yo quería comentarles. Y antes de abrir espacio a las preguntas, quisiera solamente presentarle algunos textos. Este es un texto interesante que es América Latina en la historia. Hay unas rutas de fuentes para trabajar las fuentes en el aula muy interesante. A veces circula en algunos grupos en PDF, pero es muy interesante porque la ruta del valor y la limitación que te he comentado está aquí también explicada con el diario de Colón, por ejemplo, ¿no? Em, los tomos de enseñanza de la historia que la Universidad Católica sacó con el Ribagüero son también interesantes, con el Instituto Ribagüero. Hay algunos tomos en digital, en donde Augusta Valle y Joan Pagés también han escrito. Eh, Creo que hay que ver a la biografía también como un elemento interesante que pareciera que ha sido despreciada, ¿no? La biografía en corte histórico también es una buena ruta para aprender la historia y para enseñarla. Y finalmente, los tomos, que son compendios, pues, de Fundación Mafre, que ayuda a un acercamiento, al menos para el nivel escolar y tal vez los primeros años de universidad, para poder ver temas de vida cotidiana, temas de género y otras cuestiones como historia de la ciencia. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Daniel. Bien, John, gracias más bien a ti por la presentación del día de hoy. Bien, vamos bueno, por acá por el Zoom, los que tengan algún tipo de consultas, preguntas, lo pueden ir haciendo. Y acá tenemos eh, un comentario y una consulta, ¿no? De Beck Álvarez. Nos dice, ante la me dice, buenas noches, profesor. Yo, mis felicitaciones ante la ponencia muy clara, una consulta acerca del desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Usted manifestó que está alejado del área, con el área de historia, en cuanto a reflexionar sobre los acontecimientos actuales, analizar sobre la coyuntura actual, justamente porque una de las competencias es identidad personal y social. Entonces, ¿qué propuestas daría para atender lazos de un trabajo mancomunado, de un trabajo que ayude a entender su contexto histórico, que eres parte, pero a la vez que se siente ajeno, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede trabajar, ¿no? El BPSC e historia juntas? Esa es la primera pregunta que tenemos, John. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a las personas que escriben y hacen sus consultas. En realidad este es un espacio para dialogar y preguntar y intercambiar ideas, ¿no? Me parece que hay que primero ponernos en contexto, ¿no? En la escuela, el tema de formación cívica o lo que era educación cívica ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En los últimos 20 años esa área como que ha quedado ahí nada más. Y así nos quejamos de por qué votan de una forma, ¿no? Porque pareciera que son los únicos que tienen que ver el tema de elección, ciudadanía. Creo yo que estableciendo los problemas socialmente relevantes de forma colegiada en una escuela o en la universidad, viendo qué temas son necesariamente para que el profesional pueda llegar a la sociedad más allá de un voluntariado que sé que lo hace la USIL de muy buena forma. Es una de las pocas universidades que tiene esa cuestión
al menos incluso que a nivel de créditos. Creo que los puentes se pueden tender siempre en cuando la ciudadanía y el enfoque de ciudadanía se comprenda que debe ser trabajado por todos, incluso el de matemáticas, porque comprender un problema y tener la habilidad para comprender los problemas matemáticos les va a permitir ser un ciudadano más adelante justo. Pero pareciera que la idea de igualdad y discriminación solo tiene que ser trabajada por el área de DPCC, que es Desarrollo de Personas, Familia y Ciudadanía Cívica, cuando es historia con los problemas socialmente relevantes y con el concepto clave de identidad que puede problematizar, incluso con el desarrollo de la conciencia histórica, porque ahí hay una conciencia crítica, hay un futuro que está forjando desde ahora. Y a veces es un terreno espinoso que no queremos tocar. Hoy en día en las clases hemos recibido, al menos en escuela, algunos comentarios de estudiantes que se han dejado llevar por los medios. Es más, tendríamos que analizar el papel de los medios de comunicación en la sociedad. Es importante. Bueno, Daniel sabe de eso porque él ha estudiado y analizado la prensa y sabe que la prensa tiene unos propósitos de acuerdo al tiempo en donde se ubica. Entonces, parece que nos hemos alejado y yo creo que el puente está y hay que acercarnos a conceptos de identidad, ciudadanía, discriminación e insertarlos cuando trabajemos historia, para no hacer el famoso hecho obra, ¿no? Eso sería, Daniel. Gracias. Claro, gracias. A ver, vamos a ver si por acá tenemos más bien, por acá están está felicitando Andrea González, muy interesante la ponencia, Dulia, excelente información. Te saludan desde Huancavelica también. Acá hay una pregunta de Yesenia, nos dice, ¿cuáles son los pasos para generar problemas históricos? Es una muy bonita pregunta. Un problema histórico necesariamente te lleva a analizar el pasado de forma crítica. Y un problema histórico tiene que estar delimitado en un espacio-tiempo. Un problema histórico tiene que llevarte a evidenciar que hay procesos y que hay actores relevantes. Creo que un primer paso para elaborar y delimitar y plantear problemas históricos es comprender el tiempo histórico. Hay que comprender el contexto histórico. Creo que ese es el primer paso para empezar a preguntarnos cuál es la causa más relevante, cuál fue el impacto económico que tuvo la reforma agraria. Ya no está resumiéndonos al qué es la reforma agraria nada más, que es una pregunta fáctica, sino plantear preguntas de conocimiento. ¿Cuán eficaz fue la ayuda brindada por el gobierno de Velasco Alvarado al desastre natural, terremoto que sufrió Huaraz en la década del 70? O sea, es muy interesante ver temas controversiales. Un problema histórico busca y apunta a donde hay controversia. En el oncenio de Leguía podríamos ver la permanencia en el poder y podríamos ver algunas políticas que normalmente no se han visualizado. De repente las políticas de salud podría ser un foco. Ahora que está muy en onda trabajar el tema de las epidemias, ¿no? Hay experiencias de Aprendo en Casa que han buscado tomar eso, pero con muchas limitaciones, serias limitaciones teóricas y de conocimiento del contexto histórico. Creo que esos serían los pasos. Buscar la controversia, delimitar y tratar de ver que sea un tema que te permita también discutir el tiempo presente. Ok. Gracias. Bien, por acá siguen felicitando por la ponencia. Bueno, por acá también Carlos nos dice, interesante la propuesta de enseñar y aprender historia a partir de la contratación de fuentes. Claro, y ese es un punto importante, ¿no, John? Porque, eh, claro, y aquí entramos a un tema un poco complejo también en relación a esa especie de fragmentación o de entre los
educadores y los historiadores, ¿no? Es un gran, así como entre, digamos, en mi campo, digamos, yo soy historiador, pero entre los comunicadores sociales, o sea, los que estudian periodismo y los historiadores, ¿no? Cuando tocan temas de prensa. Entonces, en ese sentido, hay una gran dificultad, porque eso yo lo he percibido, tú lo debes saber más, haber visto más, en esto de la contratación de las fuentes, de qué manera el docente que no es historiador puede encontrar las fuentes adecuadas para poder hacer esa contratación, ¿no? Porque normalmente no, y acá entramos a uno de los temas, ¿no? De los textos escolares y las fichas que te pueden dar, ¿no? Ahora quizás es mucho más, entre comillas, ya es un poco más factible porque te pueden mandar en PDF, ¿no? Por WhatsApp, etcétera, diferentes medios, pero antes era el libro, ¿no? El libro impreso. Pero igual, ¿no? En el libro impreso creo que no había, o era insuficiente, ¿no? Pero ahí queda, me parece, y aquí ya cierro mi comentario, a ver tú qué opinas. Ya viene el plus que da el propio docente, ¿no? Que no es historiador, ¿no? Pero también ahí está un poco el historiador, que muchas veces se encierra en sí mismo y tampoco llega a establecer relaciones, digamos, académicas con o el tiempo en que la información histórica producida por historiadores demora, no sé, una década, 10 años, 15 años, en recién, digamos, entrar en el campo de la educación, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en todo eso, ya que estamos hablando de contratación de fuentes, el acceso a una información, ¿no? Muy bien, Daniel. En realidad, bueno, como historiador, en algún momento cuando llegué al campo de la educación, tampoco es que haya sido un recibimiento muy ameno, ¿no? Sin embargo, creo que la salida es clara. El docente tiene que investigar, sea historiador y sea educador, tiene que investigar. Y a veces hemos dejado ese lado de investigar porque hay asuntos familiares, hay asuntos de tiempo, asuntos económicos. Y bueno, si no podemos investigar, podemos estar al tanto de una ruta para seleccionar las fuentes. Y no es que tengamos que llenarnos de 10 fuentes al de primero de secundaria, ni de 25 fuentes al de quinto de secundaria. Tenemos que enseñarles a tratar la información. Creo que el compare y el contraste se va a poder cuando el docente también entienda lo que es la perspectiva histórica, porque ese concepto, cuando no se comprende, no podemos buscar las fuentes adecuadas porque es diseño, esto es muy pedagógico. ¿Qué fuentes hablan de un mismo punto, pero distinta, con distinta perspectiva? Entonces, eso, encontrarlo y diseñarlo es complejo. Por eso es que apostaba por las comunidades de aprendizaje, en donde hayan historiadores y educadores involucrados, como es lo que hace México, Siddhartha Camargo. Muchos de los que mencioné al inicio de mi ponencia son historiadores de primera profesión, filósofos, que luego han llegado a la docencia. Entonces, creo que no se necesita ser historiador para poder enseñar historia, sino se necesita la capacidad y la habilidad de investigar y de llevar al estudiante por temas que pueden importarles e interesarles. Porque si no hacemos eso, lo único que vamos a recibir en la escuela secundaria es aburrimiento y en la universidad probablemente alumnos que están llevando el curso solamente para sumar créditos, ¿no? Y eso sería terrible, pues, para el país. Claro, eso es lo que tú señalabas precisamente, como te decía, ¿no? Yo acabo de salir de una clase de 4 a 6 a las 6, pero a las 6 y cuarto que hemos terminado porque yo les decía, ¿no? Ojo, no educadores, sino a los chicos de historia que están en quinto ciclo, ¿no? Y ellos algunos tenían promedios bien altos. Digo, bueno, yo me quedé sorprendido, ¿no? Que, claro, en 2021 promedio 19, 18, increíble. O sea, yo terminé con 15,99 en los 5 años, ¿no? Pero les dije, no se preocupen que en este año sus promedios van a ir bajando. En el sentido de que, a ver, en el sentido de que
justo hablando ¿ya? Del curso de independencia en San Marcos, la idea era, o sea, ellos pensaban, aunque creo que ya los alumnos se pasan la voz ya, ¿ya? Pensaban que el curso iba a ser un curso de examen parcial, examen final, con un conjunto de lecturas a lo largo de todo el ciclo, pero no, pues eso para ellos, para mí me vale el 30% de toda su nota. Y el 70% es un paper que están haciendo, que están investigando con documentos de primera mano. Porque les digo, ustedes van a ser historiadores, ¿no? Ahora, al menos hasta la licenciatura, después de lo que hagan con su vida, ya cada uno con ¿no? Con su propia responsabilidad, ¿no? En ese sentido, y obviamente hoy la clase empezó con ellos, o sea, yo casi no hablé. Ellos hablaron, ¿y para qué? Hablaron los 20 que tengo, 19 y con Jesús, que es mi asistente de cátedra en San Marcos. ¿Y para qué? Fue una experiencia bien, después de tiempo, ¿ya? Después de tiempo, que siempre hay los alumnos ahora en Zoom, los alumnos silenciosos, ¿no? ¿Ya? Y esto mismo pasa, pues, en la educación básica regular, ¿no? ¿Ya? Y lo que tú decías, ¿no? El educador también investiga, ¿no? Investiga. Y no es necesario, ¿no? Rellenar al estudiante de tantas cosas, ¿no? Incluso en la propia bibliografía encuentran fuentes, ¿no? Pero el problema es que hay que ser realistas, pues, ¿no? Tampoco hay que tapar una realidad de que muchos docentes se han quedado con textos de hace 20 años, ¿no? O se conforman con el texto escolar. Ya esa es una realidad evidente, ¿no? Justo aquí nos hace pregunta por Zoom, dice, ¿cree usted que el profesor de historia, en general ciencias sociales, bueno, profesor, porque historia ya no existe ya de cierta manera, ¿ya? Debe cambiar el chip de su enseñanza y didáctica en las escuelas? Eso nos dice, y el mismo Carlos, pero si no me equivoco es acá en Zoom, nos dice, ¿a qué profesor de historia sus estudiantes no le han preguntado? ¿Para qué sirve estudiar historia? Puede generar frustración en docente. Antes que contestes, yo justo eso, no esperé que mis estudiantes de historia me preguntaran eso. Yo hoy día les dije, ¿no? ¿Para qué estamos estudiando las reformas borbónicas? O sea, ¿para qué? O sea, ¿de qué me sirve estudiar, no? O sea, y ahí comenzamos digamos, a dialogar, a conversar, ¿no? Porque eso de comercio, que planteo de comercio interno y comercio externo, y obviamente ya viene a los tiempos actuales. Hablábamos de los temas de la corrupción, y precisamente, obvio, mira, la corrupción, y mira lo que está pasando, o de las elecciones, ¿no? Y etcétera, diferentes temas, ¿no? Entonces, se pueden vincular, o sea, me parece, no sé qué opinas tú, y contestando después a las preguntas de Carlos también, eh, yo puedo estar tocando temas de hace 100 años, pero siempre regreso, siempre al presente. Siempre voy y vengo. Y creo que muchos otros de los docentes también hacemos eso, para que los estudiantes sientan que la historia está viva, que la historia es un proceso, ¿no? Y no es solamente, ¿no? Cuestiones de datos, como tú muy bien has dicho, ¿no? Y lo último, ¿no? Eso de los libros que tú enseñabas, la biografía, es una manera diferente, o sea, se, se puso como un estigma, ¿no? No, la biografía, historia tradicional, ¿no? Pero no, en Argentina, en Chile, en el Perú, incluso se están comenzando a escribir biografías. La idea es de qué manera la abordas, ¿no? ¿De qué manera abordas? Ese es o sea, ¿cuál es la interpretación que le das? Te dejo para que contestes las preguntas de Carlos, ¿no? Sobre, ¿cree usted que el profesor de historia debe cambiar de chip en toda la enseñanza y didáctica en las escuelas? ¿Y qué debería responderle, ¿no? El profesor de historia, ¿para qué sirve estudiar historia, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Es muy interesante lo que comentan y lo que preguntan. En realidad, creo que hay que ver a la historia como proceso. Entonces, si partimos de ver como proceso, es un proceso a veces de larga duración y uno con la didáctica que hablábamos del conocimiento pedagógico puede llegar a eso, puede tener y darle al estudiante esa visión global, esa visión holística, ese panorama que necesita para llegar a la exposición de las fuentes. Y en la indagación, porque aquí hay que agregarle que el método de la indagación es muy interesante porque él elige un problema que resolver, ustedes los pueden asesorar y empiezan a trabajar, ¿no?
O sea, los conceptos claves que más utilizan los estudiantes son el concepto de causa y consecuencia. Les son fáciles de relacionar. Y Mm. el concepto que a veces menos utilizan es el concepto de perspectiva. Cambio y continuidad, nivel medio, se les hace más o menos sencillo. Y la base de la interpretación histórica y de entender las causas es el cambio y la continuidad. Pero a veces nosotros no hemos sido más que de poner la fecha, hacer una línea del tiempo y ya está. Pero el cambio y la continuidad también es entender qué ha permanecido en el tiempo, por qué ha permanecido, qué factores han contribuido a que esto no cambie. Y esa cuestión es interesante cuando se la formula como pregunta. En esta línea, Joan Pagés, en un artículo que sale en esta serie de enseñanza de la historia de la Universidad Católica, él señala, y él falleció el año pasado, él señala que hay cuatro cuestiones que limitan el campo de la didáctica de la historia. Uno que ha mencionado Daniel, y también lo mencionamos en la ponencia, que es el texto escolar. Ese es uno. El texto escolar a veces se producen para 3 años y en 3 años pensamos que la historia no ha cambiado. O sea, hay veces que incluso no se reforman en 5. A veces seguimos con nuestro Juan Castillo Morales, con nuestro Benavides Estrada, seguimos con nuestro Elías Toledo, con todo el respeto que se merecen ellos porque aportaron en su momento la educación. Parece que eso es una barrera que impide que el conocimiento historiográfico más contemporáneo llegue a las aulas, que se haga la historia del clima, que la historia, ¿no? Que está Seiner y Carlos Carcelén como que entre los más, por así decirlo, o sea, la historia de la ciencia. No llegan porque pareciera que nosotros también tenemos algunos paradigmas de análisis que son nuestras representaciones y como somos los que en teoría somos la autoridad en el aula, ahí nada más, ¿no? Entonces no los dejamos elegir. Y yo creo que la didáctica puede cambiar si también salimos de un discurso hegemónico europeo. Dejamos de ver cuestiones solamente de edad contemporánea y tal y tal. O sea, vayamos a ver problemas, a la historia como problema. Cuando ves a la historia como problema, vas a encontrarle un sentido. Y cuando el estudiante toma una fuente primaria y empatiza, no hay quien lo pare. Porque empatizó tanto que la motivación se vuelve intrínseca. Y eso pasa a veces con nuestros temas de tesis en la facultad, ¿no? Nos encontramos con una cuestión que de por sí sola nos da placer leerlo. Entonces, si tú quieres que tu clase sea motivadora, tienes que estar haciendo ese constante diálogo con el presente para ver ese pasado de forma crítica. Y eso en las escuelas de educación, las escuelas profesionales de educación, no se está insertando, al menos en el Perú, en su currícula, como lo he evidenciado en la ponencia. Es cuestión de hacer ahora un trabajo un poco más estadístico ya y ver cuáles son las currículas que tienen las facultades de educación y nos vamos a encontrar con la gran sorpresa que en realidad a veces parece que no creemos, ¿no? Entonces, los profesores llegan sin herramientas didácticas para enseñar la historia. Llegan con una didáctica general, pero no con una didáctica específica. Y eso es grave. Eso es grave. Ante un currículum que es incierto, en donde la esencia, si han visto del currículum, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones históricas, es la labor del historiador. Eso es parte de la labor del historiador, de lo que te ayuda a hacer una interpretación histórica. Pero cuando nosotros seguimos enseñando dato, fecha, obra, no vamos a llegar a que el alumno construya una interpretación histórica. Y hasta que te pueda debatir, porque lo más interesante es que el alumno te refute con argumentos, pero no va a llegar a eso si solamente se cierra a una perspectiva y se cierra a lo que el maestro quiere escuchar, ¿no? Creo que ahí también hay que ver la flexibilidad de nosotros mismos. Eso sería, Daniel. Sí. Mira, por acá tenemos algunos comentarios y preguntas. Ahorita lo voy a hacer. Claro, lo que tú dices y también lo están comentando acá en Facebook. Eh, Incluso en la Facultad de Educación, en las facultades de educación, y vinculado al área de ciencias sociales, historia y geografía, y el mismo San Marcos, bueno, en todas, ¿ya? Digamos, privadas y públicas. Cuando uno lleva un curso de historia,
del Perú, tanto para el historiador como para el docente, automáticamente piensa uno en un curso informativo. Mira, yo desde mi punto de vista, y he visto otros docentes que no pensamos así, y creo que tú tampoco, ¿no? Por lo que tú nos has venido contando acá, aparte de esto de la historia del problema. Este punto de lo que decía Tito, ¿no? Alberto Flores Galindo también. O sea, yo les decía a los chicos en educación secundaria, porque también he enseñado en secundaria, les decía, ellos preocupados, ¿no? Profesor, hoy ya nos toca este tema, nos vamos a atrasar. Ellos preocupados ¿no? En que nos vamos a atrasar. Le digo, a ver, quinto año de secundaria, ¿ya? Siglo XX, digamos. Chicos, yo en 2 horas les hago todo el siglo XX. Y tenemos todo el año para conversar y problematizar y todas las cosas, ¿no? Y además ustedes tienen sus textos, tienen allí los separatas, porque era colegio privado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Sí es posible, ¿no? En la universidad misma, ¿no? Los chicos, les he dicho justo hoy día, si no seguimos avanzando muy bien el paper, yo suspendo 3, 4 clases, 3 semanas y nos dedicamos a ver el paper. ¿Por qué? Porque en una semana puedo hacer los temas que me toca hacer. ¿Por qué? Porque como tú dices, historia-problema, o si no, esto que se llama desde una perspectiva transversal. O sea, identificar los problemas transversales que atraviesan todo el proceso histórico, ¿no? Entonces, así es rápido. Y nos vamos desligando un poco de fechas y datos, ¿no? Que son importantes en su momento, ¿no? Y uno de esos puntos que están preguntando aquí, con eso vamos cerrando ya el día de hoy, ya sería cuestión para poder conversar en otra oportunidad también. Seguramente va a haber en julio. Estás invitado, voy a tratar de hablar también con César, con Puertas, que tú lo conoces muy bien. Eh, y también chicos también que tienen su grupo en la Católica, ¿no? Y también algunos en provincia, para hacer una especie de una tarde, noche vinculado a estos temas de enseñanza y de historia, ¿no? Que lo hicimos a un grupo de San Marcos con Catuta, hizo un congreso nacional en 2006, ¿no? Contra Vicky Marea, ¿no? Pero lo hicimos. Nos hablan acá varias cosas, pero en lo que las, destacamos es el tema de la historia como una herramienta de la política pública en educación que debería implementar un gobierno relacionado, tanto lo que dice acá Giancarlo en Facebook y también otro eh, colega acá, el tema de la identidad de la enseñanza de la historia. O sea, cómo la enseñanza de la historia ayuda o debería ayudar, eso es lo que nos están preguntando, a la construcción de una identidad. Bueno, de identidades múltiples, ¿no? Pero al finalmente tenemos una identidad, ¿no? Algo en común. Entonces, por ahí te están preguntando, y con eso vamos hablando, y eso, esa identidad, ¿cómo debería, ¿no? ¿Cómo debería, no lo dicen acá necesariamente, pero cómo debería ayudar a romper con ese mundo bipolar que estamos viviendo hoy, ¿no? Que estamos viviendo hoy en el Perú. Ese sur que es, incluso han hecho sus mapas, has visto los memes, ¿no? Sus mapas, no, el sur, no, ya no voy a decir, ¿no? ¿Ya? Que es uno comunista y el otro capitalista y así, ¿no? ¿No? Entonces, o todo este discurso racista y excluyente, ¿no? Eh, ¿no? De que ya no vamos a apoyar el friaje, no vamos a mandar, y tantas cosas que, como alguien dijo, ¿no? Si bien es cierto, las redes sociales y los medios alternativos es una especie de democratización de la información, pero también es una especie en donde existen las falsas noticias, en donde cualquier persona puede distribuir información que muchas veces no es verídica, ¿no? Y creo que no voy a nombrar canales, no voy a nombrar personas exactas, pero ya creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ese es el punto final para terminar el tema de la historia como una herramienta para generar, digamos, un mejoramiento en la política pública de educación y cómo eso ayuda a la construcción, porque estamos creo que una identidad en construcción, ¿no? Sí, hay varias cosas ahí, Daniel. Yo creo que desde el IEP en algún momento se estaba trabajando con Marco Garfias y también en San Marcos, el tema de ver esta historia de la educación y ahí encontrar políticas públicas. Creo que podríamos rastrear del 50 qué política educativa hemos tenido que nos ayude a ver los usos de la historia. Hay funciones que la historia tiene
y sabemos nosotros que estos cambios curriculares a veces sin mayor consulta, no porque cambie el currículo, cambia la enseñanza de la historia. Eso lo estamos viendo. El currículum ha salido desde 2016 y a veces seguimos enseñando. En el papel programamos, planificamos algo y en lo otro no. Yo creo que hay que darle el soporte metodológico. El currículum no cuenta con soporte metodológico. Los maestros tienen estándares, desempeños, tienen cosas que van a evaluar, pero ¿cómo lo hacen? Y el DCN tampoco. El DCN tenía un gran cartel de campos temáticos, pero no tenía tampoco la parte metodológica. ¿Qué ha pasado? Han huido a esa responsabilidad los sabios de la educación o no han querido aceptar que se pueda realizar una historia crítica. Los dos candidatos en sus planes de gobierno señalan que van a cambiar, ¿no? Bueno, en este caso parece que ya tenemos un presidente ganador. El currículum se va a revisar y el currículo como tal es un mecanismo para poder llegar, para poder hacer que la historia llegue a las aulas. Pero lo que plantea, y a mí me da, en ambos lados me genera temor, es el tema de cuánto sesgo se va a producir, cuánta cuestión se va a limitar, qué temas ya no van a ser abordados y se van a prohibir mediante leyes. Sabemos que a nivel mundial hay una ley en Alemania por el tema del negacionismo y todo lo demás, a raíz del holocausto que vivieron, y acá también tenemos una ley de apología, ¿no? Que señala que está penalizada. Entonces, bueno, menos mal no ganó, porque imagínense, yo no sé qué hubiera pasado con las ideas de la CBR que por ahí llegaban al aula y todo lo demás, pero ahora también vamos a una inversa. ¿Qué propuesta traen? Hay una propuesta que está entre líneas de mejorar y potenciar la escuela rural. Entonces, yo creo que la historia se convierte, y creo que hay unos libros interesantes, ¿no? De combates por la historia, ¿no? De Febré, de la Escuela Francesa de los Anales, ¿no? Muy interesante que también lo cita Joachim Prats, un didáctico de la historia. Entonces, en el último congreso de Murcia, que se realizó hace un mes atrás, eh, en España debatieron que el aula tiene que ser un espacio donde se trabaje asuntos públicos. Pareciera que se ha cerrado porque se confunde el tema de la politización. No es hacer política, ni hacer campaña, ni nada. Es tocar temas que nos corresponde como ciudadanos, porque la democracia implica discutir temas diversos. Creo que eso va a permitirme responder al otro que es identidad. Nosotros, siguiendo lo de Benny Anderson, somos una comunidad imaginada. No, no, en realidad, la idea de nación se ha analizado, ¿no? Por Manuel Burga a profundidad y nosotros podemos tener varios estudios que han, digamos, tocado el tema de nación. Pero la identidad es importante porque yo voy a poner un caso concreto que me pasa en mis aulas. Yo enseño en un colegio privado de clase media alta. No puedo decir el nombre y nada. Entonces, todos eran pro naranja porque sus familias influyen. El alumno está influenciado por la familia, eso es innegable. Entonces, ¿qué identidad tiene? ¿Qué identidad se forma? Entonces yo creo que el aula tiene que ser un espacio en donde no solamente un curso como de PCC, ni solamente un área en la educación superior, como puede ser introducción a la sociología, de repente, no sé, antropología, tienen que debatirse estos temas de identidad para poder formar ciudadanos críticos, no criticones. Se tiene que trabajar el pensamiento crítico, el pensamiento complejo. Em, los que están en la universidad reciben alumnos con habilidades. Un elemento del trabajo de competencia es la habilidad. Y la habilidad de autogestionar, de investigar, la habilidad de comunicarse por escrito de forma oral y la habilidad de autogestionar son habilidades que deben ser transversales en todo momento, pero a veces las descuidamos. Y en las habilidades sociales está la forma de trabajar la mentalidad local e internacional. Y creo que se trabaja identidad cuando se inserta lo que Santiago señaló, lo que Cristian señalaba, que fueron invitados anteriores a este espacio, trabajar la historia local. El currículum no te dice qué trabajar, qué campo temático trabajar en la escuela secundaria. Te dice de dónde ir, pero tú puedes decidir trabajar historia local.
Y ahí está la diversificación. Es la realidad lo que les interesa aprender y lo que van a aprender les va a servir para generar un cambio en su sociedad. Eso sería, Daniel. Muchas gracias por las preguntas. Más bien gracias a ti, por acá nos siguen justo haciendo algunas preguntas, pero ya estamos en, yo también tengo que empezar a enseñar, pero más bien gracias a ti, John. Es un tema bien interesante de seguir conversando, dialogando, y bueno, ¿no? Seguramente vamos a seguir convocándote. Gracias por aceptar, vamos a, a seguir en Hablemos de Historia, difundiendo, ¿no? La investigación en todos los campos, obviamente más vinculado a la historia, pero también a la educación, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y justo los temas que tú señalabas, esto de la pandemia, salud, y todo esto vinculado a la historia, a los terremotos, todo esto, temas que estamos con Carlos precisamente sacando un dossier el próximo año, ¿no? Con jóvenes investigadores egresados de San Marcos, de otras universidades. Yo también, un libro sobre historia de las regiones, también. Y así nos seguimos avanzando, tratamos de ir, digamos, tejiendo redes, ¿no? Ampliando el campo, ¿no? A pesar de que existan problemas, porque por acá justo nos comentan del término de apología, ¿no? Dígame un poco y hace que los docentes tengan miedo, ¿no? De poder enseñar. Mira, yo desde que empecé a enseñar de forma oficial, porque enseñaba así fines de semana, pero 2006, apenas egresé de San Marcos, yo siempre he tocado los temas de quinto año, los temas de violencia política, terrorismo, conflicto interno, guerra civil, como quieran llamarlo, ¿eh? Ya, pero la idea es siempre presentarle a los chicos diferentes perspectivas, ¿no? Ya, diferentes perspectivas y no asumir al menos en ese espacio, ¿no? No asumir una posición exacta, ¿no? Pero incluso, ¿no? Justo conversando hoy, y con eso cierro, así como hoy se habló de democracia, y se habla de democracia, que voy a defender la democracia, la libertad, hace 200 años también, ¿no? Se defendía la república, se defendía la libertad, la independencia, ¿no? Y son problemas recurrentes, ¿no? Que hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años se van dando, ¿no? Cambian, y ahí viene lo que tú señalabas, ¿no? Los cambios de permanencia, ¿no? ¿No? O sea, digamos, los hombres, porque los hombres no somos eternos, pero los problemas se siguen eh, digamos, siguen pasando de tiempo en tiempo, ¿no? Y una cosa puntual, ¿no? El gran problema creo que es que paramos pensando en políticas de gobierno y no políticas de Estado, ¿no? Aunque las propuestas de este último elección, a menos de en segunda vuelta, nos han sorprendido, ¿no? Con a un presidente que tanto lo odiaban, que era Ollanta, casi todos han tratado de hacer, ¿no? Los programas sociales, ¿no? Como 3 o 4 programas sociales, incluso duplicarlo o triplicarlo, ¿no? ¿Ya? Y una última opinión, y no sé si de repente tú quieras decir algo. Uno de los grandes problemas es que incluso los propios padres de familia, tanto en los colegios públicos como privados y en las universidades mismas, ven a la educación no como una inversión, ¿no? ¿Ya? Lo ven como un gasto. Y el propio Estado también ve a la educación como un gasto. ¿Tú qué opinas de eso? Y con eso cerramos el día de hoy. Sí, gracias, Daniel. El día en que el presupuesto de educación sea el más elevado fuera de todos los otros ámbitos, creo que ahí vamos a tener maravillas tal vez, ¿no? Yo creo que hay una carrera pública magisterial que con todas las críticas que se le hace ha tratado de mejorar, aunque no hay una convocatoria tan clara, amplia, de ancha, ¿no? Demanda. Pienso que hay cuestiones no responden. Los ministros más interpelados, como lo decía Gustavo ahí en una conferencia, son los de educación. Mm. O sea, eso es sorprendente. O sea, donde más se trata de controlar es al campo educativo. Entonces eso nos lleva a pensar, y yo les decía hoy día a los estudiantes, ¿cuál es ese miedo del que hablan? Tupac Amaru era lo que estábamos trabajando.
Entonces, mira, el sur tiene una historia que no conocemos. Entonces, cuando se desconoce algo, se le tiene por lógica a temer. Y Mm, como lo comentabas, hay tantas noticias falsas que historia tiene, sociales tiene vital importancia en las escuelas. Hay que darle herramientas a los estudiantes. Si partimos de esa realidad, yo no creo que sigamos recitando en el aula, llegó en tal fecha y tal y tal y tal y tal, ¿no? Porque al final eso no le da herramientas para hacerle frente a tantas noticias falsas, salvo que haya un dato preciso, pero sabemos que la precisión en la historia, con las últimas investigaciones, puede, ¿no? Entonces hay una historia oficial hegemónica que tenemos que combatir, que tenemos que tratar de criticar y cuestionar con fuentes que existen. Entonces, yo creo que eso es, y los maestros tenemos una gran tarea y hacemos todo lo que podemos y estamos también en primera línea, casi 8 horas seguidas a veces dictando. Eso es complicado, es antiético y dañino, pero estamos ahí porque nos gusta la carrera. Entonces, yo mm. creo que con eso termino. Gracias, Daniel. Ok, gracias a ti. Recordar solamente que Mariátegui en temas de educación señalaba, ¿no? Que pues, tú hablabas esto del temor, ¿no? Y ahora un gobierno o el otro gobierno, ¿de qué manera van a, porque dijeron, ¿no? La historia, la filosofía, todo vuelve, ¿no? En el caso ¿no? de Lápiz decía eso, pero ahora de qué manera vuelve, ¿no? Y ahora que los historiadores tenemos el colegio de historiadores que muchos o sea, no hemos sido ni consultados, ya ese es el tema tema de otro debate posterior, pero ahí lo decían, en temas de educación, lo decía claramente Mariátegui, ¿no? El Estado controla la educación porque es un arma fundamental para controlar las mentes de la gente, ¿no? Entonces, es fundamental. Eso no ha cambiado desde ¿no? Desde la propia existencia del ser humano, ¿no? Me parece. Claro, ni Bien, cambiará, ni cambiará. cambiará, pero bueno, mejor no seguimos hablando acá porque de repente Facebook nos clausura acá el programa. ¿Ya? Más bien, John, gracias y gracias a todos los que han asistido acá por Zoom, por Facebook y nos volvemos a encontrar muy pronto. Hasta luego, cuídense, buenas noches. Cuídense, muchas gracias, buenas Nos noches. vemos, buenas noches.